Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Yo hoy tenía un poquito de dudas de cuántos íbamos a ser y dije, bueno, como mañana tenemos la apertura del curso académico, que es el acto más solemne del instituto, pues digo, lo mismo hoy viene poquita gente, pero los incondicionales están todos aquí, como tiene que ser, ¿eh? Bueno, hoy estamos con Nicolás Grijalva, que es doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo una tesis muy interesante, La imagen de Madrid en el cine español. Con lo cual, yo cuando vi esto dije, tiene que estar con nosotros porque nos tiene que contar toda esa tesis, no es la tesis completa, supongo, pero todo el trabajo de elaboración de esa tesis tan interesante. Es licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo por la Universidad Antonio de Nebrija, máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el Reina Sofía. Sí. Claro, porque la Universidad de Castilla-La Mancha, como él bien dice. El puesto actual es el director del Departamento de Comunicación en la Facultad de Ciencias de Comunicación y Artes. Y también ha sido coordinador director del grado de Comunicación Audiovisual. Es profesor de investigación de áreas de procesos de ideación, narrativa audiovisual y de teoría e historia de los medios audiovisuales y nuevos soportes multimedia. También imparte asignaturas como la de historia del cine, sí, corrígeme si no es así, fundamentos de guión e historia del arte. Y tiene una gran experiencia en cine y si tenemos que resumir de alguna forma su vida laboral, pues que ha estado siempre en los medios audiovisuales, en comunicación del Antonio Nebrija y que es uno de los grandes expertos en el cine de Madrid. Así que estamos deseando que nos cuentes cómo se gestó esa tesis y todo lo que hiciste. Muchísimas gracias. Aquí, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí. El otro. El otro. Al rojo. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Es un honor formar parte de este ciclo de conferencias sobre Madrid el cine, Madrid y sus cines, la huella que ha dejado Madrid la huella que ha dejado fílmica Madrid, en definitiva de esta ciudad. Como madrileño de pro, nací un 15 de agosto, Día de la Paloma, viví en Lavapiés, en Arganzuela, en fin, ahora vivo en Callao, quiero decir que ejerzo de madrileño. Es un honor para mí estar con vosotros participando en esta invitación que María Teresa me hizo en su momento, aunque le costó encontrarme, sí, pero por fin me encontró. No sé, yo debería estar perdido por las redes o por esos mundos, ¿no? Pues bien, vamos a hablar de cine y ciudad, de Madrid y el cine. Intentaré respetar los minutos que tengo. Y es una tarea difícil condensar, evidentemente no pretendo condensarlo, ya no es condensar una tesis, y la tesis es de acceso abierto, o sea que quien quiera leerla, que ya es una cosa ardua, pues que ponga en Google la imagen de Madrid en el cine español, te sale directamente el link. Bueno, imagen fílmica de Madrid lo he puesto ahí en el cine español, ya que en este recorrido voy a echar mucho la vista atrás. He decidido ilustrar la carátula, la presentación de esta charla, con una película, con un fotograma de una película estrenada recientemente. No me he ido al pasado, porque casi todo nuestro encuentro va a ser hablando del pasado, y me he ido a una película de reciente estreno este año, en 2025, que no creo que esté ya en los cines, y si está en algún cine, puede quedar en algún cine de estos de Plaza de España, en los cines Renoir, en Alfabil. Una película que se llama Madrid Exterior, de Juan Cabestany, y para mí es una de las grandes películas que hablan sobre Madrid y su proceso de transformación. Es un ensayo fílmico, y realmente, claro, como siempre ilustramos Madrid y el cine con la Cibeles, con la Puerta del Sol, con Callao, o con los grandes monumentos, pues yo he decidido ilustrarlo con lo que también es Madrid, que es sus gentes, y un señor tomando algo que yo, por cierto, he hecho hace un segundo con mis padres, que es tomar churros con chocolate. Y en este caso, pues tenemos este fotograma que me parece que puede explicar también muy bien lo que es Madrid. Bueno, pues bien, vamos a abrir este gran archivo que es Madrid, y no prometo orden ni concierto, en todo caso, en algún momento, un orden cronológico. Pero podrán suponer que resumir más de 100 años de cine, pues es una tarea algo compleja. ¿De qué hablamos entonces? Pues hablamos de cine y de ciudad. Hablamos de cine y de Madrid. Hablamos de fondos, o de fondo y de formas. O para ser más exactos, de dos formas, de dos discursos. Uno se escribe con una cámara y el otro con millones de habitantes pisando el asfalto, ahora, la tierra antes, la grava, lo que fuera. Cine y ciudad son objetos asociados. Funcionan como elementos simbióticos. La narrativa cinematográfica ha hilvanado sus costuras hasta el punto de no saber identificar el original del producto. Las primeras imágenes así lo revelan. La modernidad, que como saben es constructora de nuevos espacios y de nuevos tiempos, en definitiva, de un pensamiento reciclado,
Se especializó en dotar a la memoria colectiva de relatos y textos y de imágenes poderosas. Ahí estamos viendo, por cierto, a Fernán Gómez registrando la imagen en una obsesión de película que es Vida en sombras, que, por cierto, ahí he sido infiel a Madrid porque esta película está situada en Barcelona, pero me servía Fernán Gómez, que siempre ha estado tan ligado a esta ciudad, filmando con esa pasión o esa pulsión de filmador del cineasta para ilustrar este proceso, ¿no? Porque la ciudad moderna está ahí, palpitando, necesitada de que una nueva mirada, también moderna, se impaciente por ella. Pero este juego de espejos que es el cine no es nada nuevo. Madrid, antes de ser cine, ya fue literatura. Así lo dijo Francisco Umbral. Madrid es un género en sí mismo, un género literario. El Madrid esperpéntico de Valle, el ojo observador de Galdós, la contemporaneidad de Almudena Grandes, el juego laberíntico de Ramón, Gómez de la Serna, de Alberti, estos versos, Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre, de Blas Otero, Madrid divinamente, suenas alegres días de la confusa adolescencia, de Sabino Méndez, el poeta que escribe las canciones a loquillo, Madrid, solo hay un secreto que me lleva hasta aquí, que ha muerto el silencio en las calles de Madrid. Como Madrid es literatura, también Madrid es una forma de mirar la realidad a través de la pintura, detallista, analítica, vanguardista, pues modistillas y modernos que se dan la mano, ¿no?, en un cruce de siglos y de sombras. Hablamos, por tanto, de Madrid, una ciudad que pasó de ser villa y corte a ser ciudad, con su poco de villa y su poco de corte, pero gran ciudad, a veces demasiado. Del plano de Pedro Teixeira, grabado en Amberes en 1656, al plano del Metro de Madrid de enero de 2025. Han pasado muchos años, muchas historias y sobre todo muchas toneladas de tierra para convocar en el Madrid subterráneo, como hizo Neville en la Torre de los Siete Jorobados, a sus espectadores. Dentro de todas las miradas modernas a la ciudad, en el conjunto de ellas, habita la misma urbe, mutante y aglutinadora, los trozos o fragmentos de mi ciudad, tu ciudad o su ciudad, que una vez cosidos, bendito Frankenstein de tuberías, de tejados y ventanas, dan como resultado posiblemente una ciudad llamada Madrid, un conjunto de ojos, un conjunto de millones de ojos, derritiendo y dando forma de nuevo a esta urbe. Ahí están los ojos de Velázquez, los llevamos contemplando y nos contempla. Que la gracia de Velázquez que nos contempla desde hace mucho tiempo en el Prado, o tenemos los ojos de Boccherini, que compuso, vivió en Malasaña y compuso una sinfonía dedicada a Madrid, o la mirada de Ucalele, la fotógrafa de la movida, en esa transformación que hizo de la Fuente de las Cibeles, ¿no?, con esa fórmula, esa técnica que tenía ya de pintar las fotografías, ¿no? Precisamente, si queremos buscar las primeras huellas de ese Madrid fílmico, tendremos que buscarlas en los pioneros de un invento llamado cinematógrafo. Corría el año de 1896, cuando el camarógrafo y emisario de los hermanos Lumière, Alexandre Promio, recaló en la ciudad de Madrid. Este francés de la ciudad de Lyon, considerado el padre del primer travelling, sobre esto hay muchas teorías, pero bueno, decide ir a recoger vistas por el mundo, y una de las que más le van a atraer son las de la ciudad de Madrid. En aquella primavera de 1896, en los albores de la festividad de San Isidro, yo siempre les pregunto a mis alumnos, ¿cuándo creéis que se proyectó la primera película aquí en Madrid? Y siempre les tengo que dar la pista de cuándo se celebra el patrón de Madrid, todo. San Isidro. Es fascinante que esté ligado a la primera proyección de la película, a la festividad, a la verbena. En el fondo eso era la experiencia, montarte en el Tío Vivo o entrar en una barraca a ver cine, ¿no? Bueno, cuando recaló la ciudad de Madrid, digo, este francés, pues en aquella primavera de 1896, La Iberia, que era un periódico de la época, se hacía eco de la visita del técnico extranjero. Aunque hoy en día no está tan claro que la primera proyección que se hizo en Madrid, en un hotel de la carrera de San Jerónimo, estuviese capitaneada por él, lo cierto es que Promio recogerá con su máquina, entre otras figuras, la calle de Alcalá, el relevo de la Guardia de Alarmaderos en Palacio, maniobras de infantería, caballería, artillería e ingenieros, y también la Puerta de Toledo. Aquí no podemos poner vídeos porque, como tenemos la proyección desde casa, eso es un peligro y sobre todo los derechos de autor son un peligro, pero todas estas piezas están disponibles en YouTube, porque pongan Alexandre Promio y pueden ver cómo la Puerta del Sol, de alguna u otra manera, sigue siendo la Puerta del Sol que conocemos. Un universo hormigueante de gente que va y viene, o que se mantiene, o que está situada allí, ¿no? Bueno, no todas las vistas rodadas por Promio en España tienen una calidad idéntica, pero algunas constituyen auténticas obras maestras donde la riqueza de la composición y la originalidad del tema es excepcional. Promio desarrolla
de manera bastante habitual con un espacio construido a partir de líneas oblicuas que van creando perspectivas. Decía Roland Barthes, la ciudad es un discurso, y este discurso es verdaderamente un lenguaje. La ciudad habla a sus habitantes. Nosotros hablamos a nuestra ciudad, la ciudad en la que nos encontramos. Solo con habitarla, recorrerla, mirarla. Y una manera de habitarla es recreándola en imágenes, comprendiendo su arquitectura fílmica. O como Walter Benjamin expresó en su fabuloso libro de los pasajes, la ciudad es una alegoría del inconsciente colectivo, llena de fragmentos, reflejos, ruinas y mercancías. Lo material se vuelve simbólico. Los objetos, las luces del gas, los escaparates son huellas del deseo y del tiempo histórico. Huellas del deseo y del tiempo histórico. Y eso porque la ciudad se organiza en torno a dimensiones cambiantes y alteradas. Arriba y abajo, dentro y fuera, estrecho y ancho, vacío y lleno, lugar y no lugar, pasado, presente y futuro. Solo que una vez iniciada la película a su tiempo, así como el guión, siempre se escribirá en presente. La ciudad se construye a cada instante, cada plano surge de la necesidad imperiosa que tiene la urbe por explicarse. Y por eso cuando ponemos el crack y vemos a Alfredo Landa afeitándose en esa barbería, en los bajos subterráneos de la zona de Canalejas, es presente absoluto, aunque eso ya no exista. Y cuando vemos a Miguel Bosé en Tacones Lejanos en Villarrosa, es ese Villarrosa y no el que ahora tenemos, que es otro Villarrosa, ¿no? Y cuando vemos a López Vázquez en esa fabulosa película que es El cálido verano del señor Rodríguez, de Pedro Lazaga, del año 64, en esa, fíjense que el Estela, la piscina Estela, por entonces estaba así, obviamente, y ahora la tenemos, pues obviamente, abandonada y de custodiar una pena, ¿no? Porque es un edificio estupendo vamos. Pero es que además el cine también actúa en otro sentido. Además de la poderosa telaraña de pantallas mediáticos que la configura, la ciudad, hoy digital, está ensamblada con las delicadas proyecciones visuales y emocionales de sus habitantes. Y esa aparición a menudo alucinante de la ciudad viene representada y narrada predominantemente en un ejercicio de estilo, de memoria y de vida. Y de vida. Pero al igual que la cara de un ser humano la conforman sus ojos, sus cejas, su nariz y su boca, la ciudad es una sucesión de espacios, con mayor o menor fortuna, mayor o menor diseño. ¿Qué sería de los géneros cinematográficos canónicos sin un espacio concreto, totalmente reconocible para el espectador, aun cuando ni siquiera el relato hubiese comenzado a andar? El espacio se ordena en función del relato y de esta forma observamos cómo, por ejemplo, los buenos western, con solo ver el principio de un western, ya sabemos que estamos en ese universo, ya sabemos que estamos en ese género. Primero con el gran plano, evidentemente, un plano de un gran valle, cómo se va abriendo, ¿no? Normalmente la pantalla, vamos abriendo el plano, pero enormes parajes naturales, enmarcados en esa grandeza, ciudades polvorientas, casi desérticas, donde se siluetean el salón, el bar, el banco, la iglesia y a lo lejos siempre la estación del tren. Lo mismo podríamos decir del espacio adscrito al cine negro. O por citar otro ejemplo representativo, las películas que sitúan su acción en casas encantadas, a poder ser de herencia gótica. Los espacios cotidianos, como contenedores de memoria individual y colectiva, se repiten constantemente en los relatos fílmicos, pues al fin y al cabo, las películas no pretenden ser otra cosa que huellas de su tiempo, aunque aparentemente ese no sea su mensaje principal, pero inevitablemente se convierten en huellas de su tiempo. Lo que pasa es que hay espacios, aquí voy a esta diapositiva que tenemos aquí, que estamos viendo, con más hueco en la memoria colectiva que otros, y por eso un gran número de personas reconocen el skyline de Londres, de la ciudad de Nueva York o de París, incluso sin que hayan estado allí. Mi abuela reconocía perfectamente estos skyline sin que hubiese estado en estas tres ciudades, ¿no? Bueno, Madrid es mucho Madrid, pero convengamos en que su skyline no es precisamente el más reconocible, pero ese es también su fuerza. El espacio urbano se ordena en torno al cine, el espacio urbano real al espacio urbano fílmico. El trabajo de un director se aproxima al trabajo de un urbanista, más al de un arquitecto. Se trata de ordenar y de reagrupar todos los elementos, componer la imagen. La emergencia de la ciudad, siempre dispuesta a romper barreras, reformular viejas fórmulas, parece alimentar a la emergencia del discurso fílmico. El cine se acopla a la ciudad como la mano al guante. El cine conversa con la ciudad y el cine, en primera instancia, está pensando preferentemente para el público urbano.
Y así, de esta manera, cuando contemplamos este fotograma, o cuando contemplamos, por ejemplo, el puente de Manhattan, enseguida nos viene a la memoria este fotograma de Manhattan de Woody Allen. Por cierto, con la desaparecida Diane Keaton, junto a Woody Allen, en lo que es realmente una estilización de la realidad, porque el puente está ahí, pero el banco no estaba allí. El banco lo pone Woody Allen o lo pone el director de arte para que la película quede pues, más estilizada, más directa, más, en este sentido, memoria perenne ante la grandeza de ese paisaje, estos dos personajes que se encuentran bajo el amparo de ese puente, y también al amparo y al desamparo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, se utiliza, como ya digo, como telón de fondo de esa famosa secuencia. O, por ejemplo, en esta otra cinta, esta vez nos vamos a Francia, de una directora fabulosa que es Agnès Varda, Cleo de 5 a 7, una película del año 62. Siempre cuando se habla de Nouvelle Vague, hablamos de Truffaut, hablamos de Godard, hablamos de Romer, en fin, de una serie de personajes fundamentales en la historia del cine de la modernidad francesa, pero todos son hombres. Pero Agnès Varda estaba allí antes y estaba haciendo unas películas más que interesantes y que, por cierto, posiblemente estén más modernos hoy que algunas de sus contemporáneos, ¿no? Bueno, Cleo es una joven y bella cantante que, como saben, está esperando los resultados de unas pruebas médicas, y una divina que lee las cartas le predice que tiene cáncer y que va a morir. Y en esa turbulenta noticia que le acaban de dar, Cleo se mueve por ese París como si fuese un gato desesperado o una gata desesperada, moviéndose en un tiempo real. La película sucede como en un tiempo real, en 2 horas del 21 de junio de 1961 en la ciudad de París. Y entonces vemos las calles de París. París son las calles. Sí, están los monumentos al fondo, pero lo importante es ese laberinto, esa perdición o ese perderse, porque quiere perderse, porque necesita perderse para ver si encuentra una solución a la zozobra que lleva dentro, ¿no? O la expresión la Dolce Vita Fontana, ¿no? Que nos remite, evidentemente, esta fotografía nos remite a la fabulosa película de los años 60 de Federico Fellini, La Dolce Vita, una fotografía repleta de sensualidad, de atracción, de magnetismo. Bueno, que solamente con ver esto y no agrandando el plano, ya sabemos que está en la Fontana de Trevi, y bueno, pues esa maravillosa secuencia en la que están Anita Ekberg y Marcello Mastroianni, ¿no? En la que Anita, llamándole, Marcello se baña en la fuente, le invita a que se bañe en la fuente a unirse, y se ha convertido en ese símbolo. Yo siempre he encontrado como el símbolo del romanticismo y del cine, pero yo creo que es una sensualidad tremenda más que un romanticismo, ¿no? Pero bueno. Hoy, pese que la homogeneización de las ciudades avanza, y en Madrid lo hace también a pasos agigantados, cada ciudad, cada director especialmente, pues su trabajo es estilizar las imágenes, convoca una serie de espacios especiales para localizar su relato. Yo cuando estaba estudiando o tenía el objetivo de hacer esta tesis, el objetivo, la premisa, la hipótesis era: ¿encontraré la película que represente mejor a la ciudad de Madrid? Yo sabía que esta hipótesis era un poco una tontería, en el fondo, porque encontrar la película que representa solamente una sola película que representa a Madrid es algo ilusorio, ¿no? Luego llegué a la conclusión, bueno, les iba a dar la conclusión al final, pero como ya saben cuál puede ser la conclusión, pues les doy ahora, de que no existe un Madrid, sino que existe un término que no se utiliza ya todavía mucho, o sea, se utiliza poco hoy en día, que es el término de los madriles. Existen los madriles, y en los madriles habitamos, y Madrid se explica a través de esos madriles. Por lo tanto, sería como un prisma, sería un caleidoscopio de muchos Madrid. Como digo, pongamos por caso la Gran Vía, las muchas Gran Vías que en el mundo, que en el cine han sido. Tu Gran Vía, la de Neville, aquí vemos en El último caballo, una estupenda película de Edgar Neville, uno de los directores más libres que ha tenido la cinematografía española, que tocó todos los géneros, que yo creo que se escapó de una intercesión a veces de la censura y eso que él podía estar próximo a, que tampoco. Porque yo creo que le consideraban un marciano, un tipo que hacía lo que quería, un tipo que, bueno, pues que hacía su cine, por cierto, con una gran representación o permanencia del cine norteamericano. Recordemos que Neville estuvo en Hollywood, estuvo en ese momento en el que se van a hacer las talkies, como se llamaban, el cine sonoro, una fabulosa fotografía de Neville sentado en las escaleras con Chaplin. Quiere decir que es alguien que adquiere oficio también en esa configuración de Hollywood en aquel momento. Neville, Tono, en fin, una serie de autores de la otra mal llamada generación del 27, ¿no? Pero bueno, como digo, tenemos a esa película del último caballo, que supongo que evidentemente la han visto. Es una película en la que precisamente, claro, Neville viene de ser casi un personaje decimonónico,
Y él nació en las inmediaciones de la Gran Vía. Nace pues, por donde la Plaza de las Descalzas Reales. Claro, cuando él nace no existe la Gran Vía, eran callejuelas. Y de repente cuando ya se hace mayorcito o un muchachito, ve que todas esas casas y todas esas calles desaparecen y sale la gran arteria, aparece la gran arteria. A él no le gusta esto mucho, en el fondo, y lo deja escrito, ¿no? Es muy gracioso como toda esta película tiene o está grabada en el Madrid real, pero de repente esta secuencia que vemos aquí es un telón pintado, es mentira. Quiero decir que podía haber jugado, pues haber hecho esta imagen real, pero decide no hacerla real y la convierte en un juego muy interesante. Hay otro personaje que luego hará esto también con Madrid. Me voy a adelantar, bueno, no voy a adelantar porque lo vuelvo loco, pero otro personaje que hace esto también es, acuérdense de Mujeres al borde de un ataque de nervios, la azotea de Carmen Maura, donde se ve el skyline de Madrid. Esa azotea es mentira, es ficción, no existe. Eso es un decorado. Con lo cual el decorado te permite también hacer un skyline acorde o amoldado a lo que tú quieres contar de Madrid, porque incluso si se ve, los edificios están como muy juntos. No hay una concordancia, ¿no? de dónde debería estar, pues yo qué sé, el edificio de Telefónica, el edificio, lo que fuera, ¿no? Precisamente en este juego, porque esto es un juego, en este juego de espejos, a lo mejor está el verdadero Madrid. A lo mejor está en el artificio, no en la verdad, sino en la verosimilitud, concepto este que ya usa Aristóteles, a lo mejor ahí se encuentra la verdad, ¿no? Pero bueno, como decía, la Gran Vía de Edgar Neville, la Gran Vía de Rafael J. Salvia en las chicas de la Cruz Roja, pues que expresa otra idea, y es una idea en Technicolor, una idea del desarrollismo, una idea de alegría, 4 mujeres hoy diríamos empoderadas, ¿no? Bueno, disfrutando de lo que es, además con la Plaza de España ya en una construcción potente y reciente, pues disfrutando, como ya digo, de ir cantando por la Gran Vía. O la Gran Vía de... Se me ha colado por ahí, porque algunas películas no son fáciles de localizar, entonces tengo que tirar de algunos fotogramas que yo he capturado. Hoy en día es más fácil. Cuando hice la tesis era una verdadera tortura buscar algunas películas, encontrar algunas películas. Muchas, por cierto, de Neville. Esto es un trocito de la película 1, 2, 3, El escondite inglés, de Iván Zulueta, que todos la recordamos por Arrebato, pero en el año 69 hizo una película muy marciana, en la que está también José María Íñigo, y en la que de repente él se pone a hacer lo que serían hoy en día videoclips a grupos de la época. Este es un grupo que se llama The End, un grupo no era español, un grupo inglés, y tienen hecho por Zulueta un videoclip en la Gran Vía. Entonces, claro, van vestidos como unos Beatles, ¿no? Por así decirlo. Con esos abrigos de pieles, con esos pelos, y entonces vemos fascinante es este videoclip, cómo es el choque con la gente de entonces, sobre todo con gente mayor de entonces, ese choque de los modernos, de los melenudos, con la gente que estaba por allí paseando en ese momento, que no se esperaban que se fuese a grabar este pasaje, ¿no? Como saben, luego Zulueta vivirá en Plaza de España y desde allí pues proyectará su película de culto más que interesante, que es Arrebato, ¿no? Que es continuamente revisitada, ahora acaba de estar revisitada en un documental y bueno, una exploración curiosa de lo que es la oscuridad del ser humano, ¿no? De Zulueta, pero también de Garci, en el Crack. Tenemos ahí desde una cafetería de la Gran Vía, podemos ver cómo emula en el fondo, si pensamos en el Crack, hay un momento en el que los personajes van a Nueva York y lo que quiere hacer Garci evidentemente es que es un enamorado de Nueva York, pero es un enamorado también de Madrid y quiere en ese sentido emular, dar potencia a Madrid como si fuese un Nueva York, ¿no? Y lo consigue, está bellísimo Madrid en esta película del Crack, con una banda sonora estupendísima y bueno. O en la Gran Vía de Alex de la Iglesia, El Día de la Bestia. Yo creo que una de las últimas grandes películas en las que la ciudad de Madrid ha sido, tiene una expresión fuerte, ¿no? Con fortaleza, estilizada además hacia un género que normalmente no ha sido bien tratado en nuestro país, que es el género del terror, o ¿cómo se llama? La fantasía, la psicofantasía, en una película que podía haber quedado muy chusca y quedó muy bien, ¿no? Acuérdense que es un heavy de Carabanchel, con un cura que viene en busca del demonio y que el demonio va a nacer en las Torres Kío. Es decir, que la historia tiene bastante de cachondeo también, ¿no? Bueno, pues como decía,
Todos esos Madrid, y podrían haber sido muchos más. Pensamos también en esa Gran Vía de Amenábar, en Abre los ojos, o pensamos en Las muchachas de azul, de Pedro Lazaga, o cantidad de películas que nos vamos a encontrar en las que la Gran Vía se articula. Hoy en día el cine sigue guardando el secreto de las ciudades, pero quien tiene la transferencia realmente son las series de televisión. Sería muy interesante hacer también ese análisis de cómo las series de televisión están acaparando la atención, evidentemente, también de las ciudades, y que hay rutas verdaderas fílmicas en cada ciudad, y aquí la hay también en Madrid, de gente que va a ver dónde se grabó La Casa de Papel, que es en la fábrica de moneda y timbre, aparentemente. Como el Ministerio del Tiempo, la famosa serie, tenía no me acuerdo ahora mismo, se me acaba de ir la calle donde estaba la sala X esta, famosa, llegando a Tirso de Molina, Duque de Alba, gracias. Pues uno de los casones que tenemos ahí en Duque de Alba, en la entrada de Duque de Alba, es aparentemente, o la idea del director de la serie, del guionista, es que a través de esa puerta tú entrabas al laberinto o a esas escaleras, bajas a las escaleras donde están las oficinas del Ministerio del Tiempo. Escaleras, por cierto, que yo creo que le hacen un claro homenaje también a la Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville, en las que también hay unas escaleras iguales, forma así de caracol, en las que, bueno, pues bajas al terreno, pero esto estaba situado en la Plaza de la Paja, ¿no? Neville y Carrere, porque Carrere es el escritor del relato, sitúa ese mundo subterráneo misterioso en los bajos de la Plaza de la Paja. Los espacios cotidianos son aquellos que se transitan, que se conocen, que se evocan en nuestra memoria. Una estela que no solo es de tipo espacio-temporal, sino sobre todo emotiva. La ciudad se constituye en base a los lugares y a los no lugares. Y de esto surgen los espacios cotidianos, contenedores de memoria colectiva e individual. De esta manera, el atardecer que observan desde una terraza de Madrid los protagonistas de esta película, de Stockholm, nunca me sale esta palabra, Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen, otro gran director que ha situado a la ciudad de Madrid también en todas sus producciones o en casi todas sus producciones, puede llegarnos a emocionar por haber vivido algo parecido. Aquí se produce una transferencia emotiva. Es la primera. Es lo primero que convoca el cine al espectador, ¿no? Es esa catarsis famosa de la que hablaban los griegos, de que tú te sientas también, mientras estos protagonistas están viendo el atardecer, en lo que ha sido un momento de explosión vital, de amor, y que saben que eso va a durar un día y una noche. De repente tú también te reconoces en ese espacio, y te has reconocido a mujer en ese espacio también en una azotea de Madrid, o viendo los cielos de Madrid, ¿no? Bueno, o la fatiga y desesperanza, que es en ocasiones el tráfico, la avalancha de gente, el caos dramático que reconoce en el fondo que todo avanza, como es en la película La ciudad no es para mí, que es una negación de la ciudad, por cierto. Esta película tiene un puntito, esta película es maravillosa, es estupenda, hay que reivindicar más la figura de Pedro Lazaga. Está reivindicada por los espectadores, cada vez que en cine de barrio, por ejemplo, sobre una película de Pedro Lazaga tenemos millones de espectadores que la ven, pero no siempre ha sido bien defendida, incluso con lo que pueda tener pues a lo mejor de menos interesante la filmografía de Pedro Lazaga por los críticos, ¿no? O por una cierta crítica. Bueno, la ciudad es para mí, que también en mi tesis hay un apartado que hablo sobre ella. En el fondo es una idea reaccionaria de la ciudad. La ciudad no interesa al personaje porque vive mejor en el pueblo. Y sin embargo, nos presenta un Madrid en una aparente construcción de modernidad muy interesante. Y es que es una película en la que vemos cómo se refleja la ciudad palpitando. Porque este momento en el que está en Atocha, perdido, desubicado, diciendo ¿qué hago aquí, madre mía? Pues es tremendo, ¿no? Bueno, el espacio urbano occidental está impregnado, por ende, de determinados puntos cotidianos que son fácilmente reconocibles. Pues a través de ellos somos y a través de ellos nos interrelacionamos. Vamos a detenernos ahora en algunos de ellos. Son caprichosos las elecciones, que decir que aquí podría haber metido tropecientos ejemplos. Por ejemplo, vamos a empezar con el barrio. El barrio se posiciona en elemento primario del desarrollo urbano, puesto que en esencia se trata de un sector ligado al casco histórico de la ciudad. El valor del barrio como espacio cotidiano reside en su capacidad para otorgar al conjunto de la urbe rasgos de diferenciación y vivacidad. Cada barrio, ya sabemos, es distinto del otro. No se parece nada a Arganzuela, a Moratalaz, no se parece nada al centro, a San Blas, bueno. Y está dotado de fuerte personalidad. El distrito centro, que en el fondo es barrio, pero no lo es, entiéndanme, porque por diferenciación es el epicentro, sin embargo, estará siempre presente, sobre todo en las primeras películas que se produzcan en el cine español.
ahí tenemos, por ejemplo, durante los primeros años del cinematógrafo, y ahora voy a ella, abundan, digo, estas películas rodadas en estos escenarios centrales o bien en estudios donde los escenógrafos, y esto ocurría mucho, porque a veces sacar la cámara fuera era muy costoso y era más fácil hacer reproducciones pues, de atrezo o de escenografía, ¿no? De decorado. Y construyen decorados que se inspiran en los ambientes populacheros o populares del Madrid más castizo. Así tenemos películas como El pilluelo de Madrid, Rosa de Madrid, Luis Candelas o El bandido de Madrid. Tenemos un montón de zarzuelas hechas en periodo mudo, de cine mudo. Esto siempre llama la atención, porque claro, dice uno, la zarzuela se escucha sobre todo. Claro, ahí estaba que se proyectaba al mismo tiempo en los lugares que podía haber esa oportunidad, el fonógrafo a lo mejor estábamos escuchando la zarzuela de turno, ¿no? Pero claro, es uno de los temas que más convocaban. Recordemos también que el cine sobre todo nace en España o tiene gran predicamento en los inicios en Cataluña y en la zona levantina. A Madrid le costará llegar, no es que no llegue, llega, pero digamos que Madrid está muy impregnado todavía del teatro, de la literatura, de los cafés literarios, del decimonónico. Hay cierto intelectual que mira un poquito al cine en ese momento con recelo. Incluso alguno habla de invento del demonio. Bueno, evidentemente eso es una butada, ¿no? de alguno de ellos, pero le costará posicionar aquí una película potente, mientras que en la Comunidad Valenciana o en Cataluña pues están haciendo ya algunos relatos interesantes, ¿no? Pero habrá que esperar a que Fernando Delgado o Francisco Elías, con desigual fortuna, doten a La Puerta del Sol o al barrio de Lavapiés de valor cinematográfico. Quizás sea precisamente el barrio de Lavapiés, junto con el de Maravillas, uno de los más representados por el cine nacional. A los dos les une su esencia castiza y popular, si bien Lavapiés encima gozaba de una tradición proletaria y comercial que ya se remontaba pues, a los siglos XV, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, aquí pues, un fotograma del Misterio de la Puerta del Sol, que es una película de ejecución mala, porque es así. Es una película del año 29 que está en transición entre el mudo y el sonoro. Entonces hay trozos de la película que están mudos y hay trozos de la película que se escuchan. Es muy curioso, ¿no? Luego tiene como muchos guiños al Hollywood de la época, porque aquí intentan como... Por entonces en Hollywood triunfaba una actriz que se llama Lia de Golfi, y entonces aquí hay un personaje que le llaman de forma así como burlona Lia de Puti. Pero luego tiene valores muy interesantes, como por ejemplo pues esas cámaras que bajan hasta la Puerta del Sol. Y vemos, o por ejemplo las inmediaciones de la calle Alcalá con un tráfico enorme. Y sobre todo tiene lo que hoy lo haría un dron, imágenes desde una avioneta de Madrid, también desde Barcelona, pero desde una avioneta se toman imágenes de ese Madrid y se ve como el Madrid estaba en crecimiento, ¿no? Es muy interesante, esta película es fácil de localizar, pero yo digo que la historia del relato no tiene su fuerza, no tiene una fortaleza muy grande, y sale, por cierto, el periódico que estaba en Duque de Alba, que creo que era El Imparcial, sale la rotativa de este periódico. Pero, por ejemplo, también tenemos aquí el cartel de Viva Madrid, que es mi pueblo, que es uno de los primeros éxitos del cine madrileño, de Fernando Delgado, del año 28, con un rotundo título castizo, ¿no? Y como ven, con una iluminaria de estrellas que ya se vendían, ¿no? Manolo Guardia Urbano, bueno, el centro, esto es el barrio centro, ¿no? Esto es, una película evidentemente escrita por Pedro Masó, en un glorioso blanco y negro, es una película de un blanco y negro muy potente, que cuenta las bondades de este guardia de tráfico, y bueno, sobre todo está pues vendiendo qué buena es nuestra gente, qué serviciales somos, qué civilizados somos. Da gusto vivir en este Madrid, ¿no? Es una película que une mucho, es una película que te deja un buen sabor de boca, porque es una película, bueno, pues como ya digo, esas clases de películas que contribuyen a forjar en plena década de los 50 lo que era el espíritu de la nación, que en este caso era la ciudad, ¿no? Es una película muy interesante de Rafael J. Salvia. Las muchachas de azul, sabemos que son unos grandes almacenes, lo que sería Galerías Preciados. En la camioneta de los dependientes son mujeres. Eso también como exploración a que la mujer se incorpora al trabajo. Ya tenemos el Technicolor de nuevo, ¿vale? Esta película también es de Pedro Lazaga, por ello que importante Lazaga en la relación del cine popular, ¿no? Con Analía Gadé, con Ferran Gómez, con Tony Leblanc, ya figuras estrellas de nuestro cine. Analía Gadé, también la extranjera que viene, coloniza el cine, también logra un montón de películas con Ferran Gómez, como saben. Pero bueno, ahí ven pues ese colorido que quiere transmitir la película. Yo creo que están las muchachas de azul, las chicas de la Cruz Roja, el Día de los Enamorados, están por ahí circulando un poco, cada una a su estilo, ¿no? Y funcionando perfectamente. Pero bueno, es una comedia, como ya digo, costumbrista, que refleja la inocencia de esa España de finales de los años 50
Y se trata de una producción de José Luis de Bildos, que también es un personaje que tener en cuenta en un determinado tipo de cine y luego cuando adopta la tercera vía, ¿no? No nos movemos mucho del espacio de Callao o de las inmediaciones de Callao, de la Gran Vía, porque luego tenemos La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar, año 93, si no me equivoco, en el que, bueno, vemos cómo funcionan los espacios, ¿no? Funcionan como espacios, en este caso la Plaza Mayor funciona como espacio de distensión, como espacio, ella es una escritora que está casi al borde de un ataque de nervios, es una escritora que su marido, que es un militar, la ha dejado, de repente se ha ido con otra, y está en un proceso absolutamente revulsivo, ¿no? Es el gran melodrama de Pedro Almodóvar junto a Tacones lejanos y es la gran película junto a La ley del deseo posiblemente de Madrid, ¿no? Quitando Laberinto de pasiones. Pero nunca se ve la Plaza Mayor tan bella como en esta película en la que están ellos solos y él para divertirla se pone a bailar un zapateado, ¿se acuerdan? O en el edificio del Palacio de la Prensa, que es donde vive Juana Echanove, el personaje de Juana Echanove, y se divisa toda esa Gran Vía, todo ese Madrid, como espacio de salvación para Marisa Paredes, que interpreta el papel de Leo, ¿no? Que, por cierto, el cartel como escritora, de supuesta escritora, lo tiene enfrente colgado del edificio precisamente que vemos ahí de lo que era Galerías Preciados, ¿no? Pero por entonces entiendo que sería ya la FNAC. Bien. O Segundo López, Aventurero Urbano, de Ana Mariscal. Salen muy pocas mujeres aquí, y es que tristemente pocas mujeres han trabajado en nuestro cine o han tenido oportunidad de trabajar en nuestro cine, sobre todo antes, y yo creo que la figura de Ana Mariscal tiene que ser, para los que entienden el cine, para los que nos gustan el cine, está más que rescatada, pero tiene que ser revisitada sobre todo para las nuevas generaciones, porque Ana Mariscal tiene una fuerza en sus películas tremenda. Esta es una de ellas, ¿no? Segundo López, Aventurero Urbano, en la que vemos las inmediaciones de Lavapiés, vemos esos espacios también, bueno, a veces no solamente el centro de la ciudad, sino pensiones, lo que diríamos hoy en día de mala muerte, en las que el gente cae medio muerto, pensiones, bueno, de la gente que quería salir adelante y que no, bueno, reflejan esos espacios, ¿no? En construcción, como ya digo, o en derrumbe, un poco también el derrumbe que llevan dentro cada uno de estos personajes, o como hay una escena fabulosa en la Puerta del Sol, justo en delegación de gobierno, en el edificio de delegación de gobierno, en los que va a pasar la noche encarcelado uno de los protagonistas y está esperando el niño agazapado a que amanezca, a que le dejen libre, y es tremenda esa imagen. Tremenda imagen y tremenda valiente también Ana Mariscal rodando eso en ese momento, ¿no? Otra mujer libre en este sentido, ¿eh? Por mucho que esté escrita lo que quiera estar o estuviese escrita que nos da igual en este sentido, yo creo que la fuerza como creadora la tenía, ¿no? Y la siguen teniendo sus imágenes. El pisito, pues otra estupenda película, ¿no? De Marco Ferreri, en la que encontramos este final tremendo con lo que es la calle Toledo, y está ahí la Plaza La Latina, y cómo acaba el final con ese coche fúnebre en el que aparece, ¿no? Y está por López Vázquez y toda la familia, en fin. Aplastantemente es una película también que condensa el Madrid realista, el cine de los años 50, es estupendísimo en cuanto a realismo, a transmisión. Es que en el pisito antes hemos estado viendo el pisito en el que viven, o que está ahí en lo que sería Mostenses, Plaza de los Mostenses, detrás de los Mostenses, pero también vemos también los primeros pisos en construcción que están en los anexos de Madrid, que ellos se quieren comprar un piso. Esto lo vemos también en El Verdugo. Esto lo vemos en algunas películas del cine español como El Inquilino, de Nieves Conde, que es una película tremenda de dura y de crítica con la situación de conseguir un piso en la época, que esto me recuerda algo hoy en día. Poco sale este tema en el cine español actual para lo que es este tema. Como mucho hay una película que se llama 5 metros cuadrados, que no recuerdo ahora el director, que es ya hace un tiempo, que también funciona muy bien con Fernando Tejero y Malena Alterio, en la que se trata también el tema de la imposibilidad de encontrar un piso, ¿no? en las ciudades. O encontramos De Rosa al Amarillo, de Manolo Summers, otra estupenda película con dos historias que contienen. En las inmediaciones, por ejemplo, esto ya es otro barrio, y nos vamos al barrio Salamanca, en las inmediaciones de Juan Bravo con La Gasca, donde juegan esos chicos en los bulevares, esos niños, ¿no? Bueno, es otro tipo también de revisitación de esos personajes. Como ya digo, aquí podríamos explorar muchos mundos, seguro que tienen en la cabeza muchas otras opciones, o El barrio de Fernando León de Aranoa.
Aquí estoy yo hace poquito con otra compañera que vino a hablarnos y nos habló también de Barrio, ¿no? Barrio es una estupenda película por lo que tiene también de representar otro Madrid que existe y que no está tan lejos y que son los barrios populares, ¿no? La mejor imagen, este cartel a mí me parece poderosísimo, porque esa incongruencia de esa lancha motora ahí situada en medio de un barrio de San Blas es lo que le ha tocado a uno de los chicos, porque abría una tapa de yogures y entonces le tocó eso, cuando antes te tocaba algo en las tapas de yogures. Y claro, entonces le dicen, ¿dónde le dejamos la moto de agua, la lancha de agua esta? Y dice, pues ahí abajo. Pero claro, ahí se plantó, pero no tenían ni dónde caerse muertos, ¿qué van a hacer con ella? Entonces ese es un choque tremendo, es una imagen, yo creo, de las más impactantes y más poderosas que ha hecho Fernando León de Aranoa, que también tiene mucho que decir de ciudades, ¿no? El barrio de la Concepción, colegas de Eloy de la Iglesia, en construcción ese barrio de la Concepción, ya estaba construido, pero todavía estaba abriéndose caminos, ¿no? Esos lugares de desencuentro, porque si vemos colegas, vemos realidad tremenda, porque, claro, Eloy de la Iglesia lo que hace es meter un bisturí entre lo que está sucediendo y lo que él proyecta en imagen con sus deseos, y entonces vemos los descampados, vemos actores que son de verdad actores, jugando con otros que no son de verdad actores y que le dan un realismo, una vivacidad, a veces un poco peligrosa incluso para el propio Eloy, ¿no? Pero ahí tenemos a José Luis Manzano, que no acabó muy bien el hombre, y los hermanos Flores, Antonio y a Rosario. La calle, vamos ahora con la calle. Así, uno de los elementos que más valía proporciona a las ciudades es la calle. Si la ciudad es el texto de la historia, la calle puede llegar a ser la palabra contenida. Si la ciudad antigua apuesta por callejuelas y arterias de dimensiones modestas, la ciudad moderna es expansión y profusión y da cabida a los grandes ensanches y avenidas. La calle, a diferencia de las plazas, es más afanosa y lineal y contiene todos los caprichos que el hombre puede imaginar, porque en la calle todo puede suceder. Las calles marcan y remarcan y se convierten en microespacios simbólicos según lo que representen en cada momento. Pues la calle, por ejemplo, por la que circulan los personajes de Carmen Maura, Eusebio Poncela y la niña en La ley del deseo. Es una secuencia preciosa de Madrid, en Madrid de agosto, sofocante, en la que necesitan gritar "riégueme", y lo grita Carmen Maura y la riegan. Está súper estilizada, se forma un arco, ¿no? Ese arco que vemos ahí, ese chorro de agua, y el juego cromático de cómo van vestidos, que funciona perfectamente. La calle y los tramposos. La calle en Pepi Lucibón, cuando visten a Carmen Maura y a los pegamoides de chulapos para que den una paliza al policía. La calle de la vida alrededor, película cruda en la que Fernán Gómez da tumbos directamente por esas calles buscando una solución a todo lo que acontece, ¿no? La calle de mi tío Jacinto, o las calles de mi tío Jacinto, también grabadas en inmediaciones o próximas también a lo que es Las Ventas también, ¿no? O la calle de asfalto, calles más modernas, Daniel Carparsoro en el año 2000. Las calles un poquito del centro, también como construcción de la resistencia. Bueno. O la calle de una película no reciente, ya de unos cuantos añitos, pero La mujer sin piano, una película muy interesante de Javier Rebollo. Esta película, la premisa es, ¿qué pasa con una mujer que va con una maleta en medio de la noche madrileña, en medio del barrio de Lavapiés, con una maleta, y se planta delante de un local, de esa discoteca de salsa? Esto lo vio él una vez una noche, llegando de casa, pues de una fiesta, no sé dónde. Y esto le dio una idea perfecta para ahí partir una historia, ¿no? Que ahí naciese una historia. La plaza, bueno, pues la plaza, en una sociedad que exalta lo público, pensada más como sitio de recreo y de reunión, la plaza es por naturaleza uno de los espacios cotidianos más estimados. Me he dado cuenta que ya se agota casi el tiempo, ¿no? Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Entonces voy a pasar un poquito la plaza en La Gran Familia. Todos conocemos lo que ocurre en esta plaza, en esta película, y cómo aglutina a familias, y también está el peligro de la plaza como espacio, como foro público, en el que todo puede pasar, en el que todos se pueden, en este caso, poner a buscar a Chencho, al niño. Bueno. O la plaza en otra película como Chueca Town, una película de Juan Flan, una película no muy conocida hoy, está en Netflix, creo, que ya nos vehicula como, por ejemplo, hay transformaciones también en las ciudades. Como de repente Chueca se convierte en el epicentro del movimiento LGTB, y entonces, bueno, pues ahí se escribe un universo en el que vemos
realmente es una crítica contra la ocupación de las casas hacia lo que hoy conocemos como la turistificación del centro, ¿no? Pero bueno, lo que esconde realmente es un alegato a favor de los nuevos derechos civiles, etcétera, etcétera. O La Plaza de Lavapiés en Surcos, otra estupendísima película del cine español, una de las grandes obras del cine español de Nieves Conde, muy crítica también con la situación del momento, muy perseguida en cierta manera esta película, bueno, en cierta manera perseguida, y cómo Nieves Conde construye un relato crudo, duro, pero real, que estaba sucediendo, y es como el éxodo del pueblo a la ciudad, pues crea desigualdades, y entonces aparecen todo tipo de pues de pillaje, básicamente, o de tener que recurrir a la prostitución para poder salvar la vida, ¿no? Pero aquí, en este sitio tan popular, en este Lavapiés, es donde se encuentran los personajes y donde recalan todas esas almas que buscan una forma de salir adelante en la ciudad, ¿no? O la plaza, en este caso de las comendadoras, ¿sí, no? Las comendadoras en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar. La plaza de las comendadoras también es una de las más utilizadas en el cine español relativamente reciente. Madres Paralelas, Lucía y el sexo, aunque ahí no se ve en ese plano, pero una de las grandes secuencias de Lucía y el sexo en Madrid, porque el resto pasa en Ibiza, es en esta plaza de las comendadoras, donde vemos a Paz Vega que conoce ahí pues a uno de sus amantes y se inicia una relación, ¿no? O la plaza que tenemos delante del Museo Reina Sofía, que sucede gran parte de la acción de noviembre, esta película de Achero Mañas. También ya una plaza que nos veía vislumbrar que ahí a lo mejor iba a haber un tipo de resistencia mayor. No olvidemos que, por ejemplo, el 15M se instala también durante un momento determinado, iba a decir cierto partido político, Podemos, hace ahí sus mítines, ¿no? Ya parecía vislumbrar Achero Mañas desde esa posición más izquierda contestataria lo que podía venir, ¿no? O la plaza de Santa Bárbara en Historias de la Radio, en una de los ventanales de Historias de la Radio, ¿no? Esta película también estupenda, en la que sale un Pepisber vestido de esquimal en un momento delirante. Yo siempre recuerdo esa secuencia, me parece fabulosa. Siempre ver a Pepisber es fabuloso, pero en esta película vestido de esquimal más, ¿no? Bueno. Los monumentos. Bueno, pues los monumentos realmente son esa búsqueda de algo muy concreto que significa la ciudad. Hoy en día, de todas formas, el cine español suele huir de esto, curiosamente. Porque, claro, hoy en día los monumentos se han convertido casi en una escena de postal, demasiado vista o demasiado requete vista, pero en un momento determinado servían para posicionar, para dar identidad. Aquí vemos en Carne Trémula de Pedro Almodóvar, que es una película, pasó un poquito ahí, sí, sin pena ni gloria, pero una película en la que el personaje que interpreta Penélope Cruz, su hija, nace justo en el momento en el que está pasando por la Puerta de Alcalá. Y entonces nace en un autobús con su madre, que es Bardén, Pilar Bardén. Y entonces, claro, instala el nombre directamente de la película Carne Trémula sobre la Puerta de Alcalá, ¿no? O en Historias de Madrid, pues cómo no va a salir a Cibeles, ¿no? Otra película estupenda, costumbrista, muy popular, ¿no? Con Tony Leblanc, Alicia Calderón, bueno, en la que sale nuestra estatua por excelencia, nuestro máximo monumento, ¿no? No sé si llamarlo monumento, pero el viaducto, evidentemente, tiene un simbolismo total en otra de las grandes películas de nuestro cine, como es Cielo Negro, de Manuel Murotti, en el año 51. En esa secuencia final, y aquí, cuando digo estas cosas, a mis alumnos dicen, no hagas spoiler, pero bueno, yo digo, pero dejaos de spoilers, si una película es buena hay que verla, más allá de que os cuente el final o no os cuente el final, en el que el personaje de ella, en una desesperación absoluta, recorre la calle Bailén como loca, lloviendo a mares, y llegando hasta San Francisco el Grande, en esa lluvia que, por cierto, era una lluvia provocada, porque era leche. Ya saben que normalmente que se utiliza leche para que dé mejor, sobre todo antes cuando la película era en blanco y negro, para que diese una mayor identidad a la imagen, ¿no? O monumentos que también utilizan cerca, viaducto, las Vistillas, otro de los grandes y recientes directores que hablan de Madrid. Jonás Trueba, el hijo de Fernando Trueba, todas las cintas de Jonás Trueba hablan de Madrid. Madrid está representado, yo creo, de forma maravillosa en todas las películas de Jonás Trueba. O sea, que es una forma también de ver lo que pasa hoy en día en Madrid y cómo, relativamente la gente joven, Jonás Trueba ya tiene unos añitos, también retoma de nuevo las grandes, iba a decir las grandes arterias, no, él no toma las grandes arterias, él toma el barrio de los Austrias, Lavapiés, Malasaña, los barrios populares, en los
los redescubre, ¿no? De nuevo. El extrarradio, el no lugar, como decía Maragüllé, ¿no? El no lugar que al final a veces llega a ser lugar ya, porque lo asume la ciudad. Pero en un momento el extrarradio sirve, pues eso, de desclase, de lo violento, de lo salvaje, de lo que está aconteciendo, de lo que el otro que está allí, ¿no? Los chicos, los golfos de Carlos Saura. Pero aquí tenemos una imagen del pisito, de cuando van a ver ese piso en construcción que se han comprado. No he cogido una imagen del piso que se van a comprar, pero sí he cogido esta tan interesante de que se montan casi por primera vez en un autobús en el que va un montón de gente, pues un autobús atestado de gente que va hacia esos barrios, ¿no? Populares. Y como no están, bueno, pues están relacionados con ese universo, o ahí vemos también imágenes de la imagen de la derecha, ¿no? Sí, la derecha es de El Verdugo, en el que también se van a ver un piso. En Cerca de la ciudad, de Luis Lucía, del año 52, grabada directamente en los arrabales de Madrid. O En ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, del año 84, ese barrio de la Concepción también. Esta secuencia final de Pedro Almodóvar es maravillosa. Es de un realismo. Conecta tanto con Surcos, conecta tanto con las películas, conecta tanto con ese cine del realista de los años 50, que ni él mismo yo creo que lo sabe. Sí lo sabe porque él era un fan de ese cine, aunque le costó decirlo hasta relativamente hace poco. El extrarradio también en Fulano y Mengano, de Romero Marchén, película del año 57, y vemos ahí la iglesia de San Francisco el Grande. Ahora está el Parque de la Cornisa, ¿no? Creo que se llama así. Pero eso era así, entonces. Y ahí viven esos personajes. Es fabuloso verlo porque, claro, no sé, al fabuloso me refiero, nos da otra identidad de ese Madrid. Creo que Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chávarri, la adaptación de la obra de Fernán Gómez, también se rueda una parte de la película ahí en ese descampado, que no era tan descampado, pero sí era descampado todavía. Pero, ¿qué película representa Madrid entonces? Yo ya entonces me voy a dejar de esto y para los minutos que me quedan yo creo que voy a dialogarlo directamente. ¿Qué película representa Madrid? ¿La más amable, la menos amable, la más santa, la más diabólica, la divertida, la más seria, bueno, la moderna, la tradicional? He oído por ahí todos, ¿no? Al final, evidentemente, la ciudad es una amalgama de energías, ¿no? Y de almas, y en eso vamos a estar, ¿no? A ver, para ser exactos, en este tiempo voy a hacer una ráfaga de películas, hasta pues 10 peliculitas, que son las elegidas, pero podrían ser muchas más. Y empiezo con una. Claro, es difícil encontrar películas sobre Madrid en los años 10, del siglo pasado. Las hay. Pero como ya digo, el cine estaba, la industria sobre todo está localizada en la zona levantina, en Cataluña, pero bueno, las hay. Una película interesante y que está a disposición de todos en YouTube pero dura nada, esto es una pieza curiosa que hicieron que se llama Asesinato y entierro de don José Canalejas, que recrea el asesinato de José Canalejas, del presidente. La dirigen dos señores que luego pues dirigirían poquitas cosas más. Por entonces la gente que dirigía cine no venía directamente del cine, porque el cine no había existido antes. Entonces muchas veces eran empresarios que se dedicaban a lo mejor a lo textil y le daban de repente una cámara y se ponían a grabar. Lo interesante de esta película es que quien está disparando, que ahí no se le ve muy bien, es Pepe Isbert en su primer papel. Relativamente joven o menos maduro de lo que le vemos en el cine que estamos normalmente viendo, ¿no? Del año 21, pues una película importante fue La verbena de la Paloma. De La verbena de la Paloma ha habido muchas, evidentemente, adaptaciones y versiones. La del 21, la del 35, la de los años 60, con Concha Velasco y Tony Leblanc, ¿no? La del año 21, curiosamente, es que se perdieron casi todas las copias. Y recientemente, y traigo ahí esa noticia, ¿vale? La noticia es del 2006, recientemente, relativamente, pero siempre me llama la atención cómo se redescubren de repente las piezas. Dice, la donación de Pepita Pedra, una vecina de Balaguer, Lleida, que tenía una copia en su casa de esta película. Y entonces la Filmoteca ha podido restaurarla y está a disposición de la Filmoteca para poder verla. Es muy interesante ver esa primera representación de La verbena de la Paloma. Pero yo de los años 20 traigo esta, El sexto sentido, de Eusebio Fernández Ardamín y Nemesio M. Sobrevila. Una película rarísima. Una película que si ya era rara, cuando se editó en DVD, la editaron mal y el segundo rollo iba en el tercer lugar, y el tercer lugar en el primero. Y durante mucho tiempo lo hemos estado viendo así. Pero como es tan rara, ¿no te parecía que había un problema? Pero es muy interesante ver en esta película, claro, en los años 20 hay siempre una confrontación entre lo tradicional y la vanguardia. Tenemos ahí, pues yo qué sé, a gente haciendo tradicional y aparece Maruja Mayo haciendo sus verbenas y sus historias y apuntando a la generación del 27.
Y entonces, aquí tengo algunos de estos fotogramas que para la época son muy modernos. Hay una sucesión. He querido traer aquí una traslación. Esto es el sexto sentido, pero las otras imágenes son arrebato de Zulueta. Porque yo siempre he pensado que hay algo que las une. Y son esas caras un poco, no sé, anonadadas ante lo que están viendo. Unos porque están redescubriendo el cine y otras porque están ensimismadas ante lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en el sexto sentido, encontramos lo tradicional, y aquí tengo unos fotogramas que he extraído yo, encontramos lo vanguardista. De repente la cámara se vuelve loca y aparece el edificio Telefónica hacia abajo. Aquí hay una mezcla como de Puerta del Sol con Callao, muchos coches. Está haciendo un juego como hacía el cine vanguardista de Alemania, Berlín, Sinfonía de una ciudad, de Walter Ruttmann, o hacía Siga Bertov por el nombre de la cámara, realmente, lo que están haciendo. Pero claro, lo hacen a la española, entonces es muy interesante. De los años 30, Frente de Madrid, de Edgar Neville, una película que no estaba a disposición del público hasta hace relativamente poco. Esto es una coproducción con Italia y es una película en la que encima Edgar Neville lo que hace es, bueno, sí es una película sobre la guerra civil, él evidentemente va con el bando nacional, pero promete un final en el que haya un equilibrio de paz entre los dos bandos. Claro, imagínense esto en su momento. Aún así, en el relato, porque esto está basado en un relato que escribió Edgar Neville, sí encontramos esto, ¿vale? Pero lo interesante de esto es que él rueda la película en el Madrid de la guerra civil de ese momento. Entonces hay imágenes de la zona de la Complutense en las que vemos las trincheras o vemos la ciudad medio destruida. Por ejemplo, aquí, ¿no? De los años 40, Domingo de Carnaval, de Edgar Neville. Sigo con Neville. Me gusta Neville, ¿no? Se nota. En la que esta película es un sainete divertidísimo. Es como un true crime ahora, como un true crime sainetero y solanesco. La presencia de Solana y de Goya está presente, ¿no? Y entonces vemos aquí pues esta emulación totalmente a los cuadros de Solana y del carnaval y de lo grotesco. La vida en un hilo, otra película interesante de Neville de los años 40. Si Mujeres al borde de un ataque de nervios les gustó, La vida en un hilo, 40 años antes, va por ahí. De los años 50 hay que rescatar surcos. He traído, cuando hice la tesis, pude acceder a gran parte de las fotografías que guarda la Filmoteca, que no son visibles o que las tienen guardadas en los archivos. Entonces tiene muchas del rodaje de surcos. Entonces se ve aquí una del rodaje en el metro de Atocha, ¿no? Que es tremendas focos que utilizaban, interesantes, ¿no? Pero bueno, como ya he dicho antes, aquí se ve el trapicheo, el extraperlo, sale lo que es el matadero en su momento, en fin. O la zona de lavapiés, las caras, hay un realismo tremendo, se acerca al neorrealismo, está en el realismo esto. Esto a veces te lo ha rodado Vittoria de Sica, te lo ha rodado un Pasolini, si me apuran, en el primer Pasolini que hace el neorrealismo, ¿no? Ya estamos en los 60, me queda poquito. La ciudad no es para mí, año 66, con emulación de ese desarrollismo que también arrasa y que no todos se pueden ascribir a él. Y está ese personaje, hombre, la película ya digo que es un poquito en ese sentido, bueno, pues retrógrada en el sentido de que la ciudad dice no mola, yo me vuelvo a mi pueblo. Pero lo que hace Pedro Lazagas es mostrarnos la ciudad, cómo funciona, ¿no? Esta foto también está extraída de ese archivo de fotos de la Filmoteca, por eso se ve también, en la que, bueno, también se encuentra con los supermercados, como los mercados, donde puedes encontrar de todo, hasta lo más inimaginable, ¿no? Y tenemos ahí a Paco Martínez Soria, pues, reencontrándose con lo que fuese en ese caso, que es un chorizo regio, ¿no? O algo así. De los años 70 rescato La semana del asesino, de Eloy de la Iglesia, que es una película interesantísima. Eloy de la Iglesia me parece un director también a reivindicar mucho, porque fue para mí uno de los directores más valientes que ha tenido este país. Valiente para todos, iba contra todos, en ese sentido. Hasta la expulsión del Partido Comunista, con eso lo decimos todo. Y La semana del asesino es interesante porque plantea un juego de extrarradio, lo que está sucediendo fuera, en los límites de la ciudad. Entonces tenemos a Eusebio Boncela, un jovencito efebo que vive instalado muy bien en el Nuevo Madrid, y tenemos a Vicente Parra viviendo ahí, en ese universo de chabolas, en ese universo apartado. También es muy valiente lo de Vicente Parra en ese momento, produciendo esta película. Y entonces se encuentran y en cierta manera se comprenden. Vicente Parra, además, hay unas escenas, esta película fue censurada en España y se pudo ver, hicieron una versión para Alemania mucho más heavy que la de España, ¿no? Vicente Parra además trabaja en el matadero de Legazpi. Entonces hay unas imágenes matando a las vacas, metiendo los cuchillos, la sangre. Él es un asesino. Él, por tanto, no tiene miedo luego a tener que
es que no le queda otra escapatoria en el sentido, no es que justifique obviamente que sea un asesino, pero él viene a decir, he nacido en este entorno y en este entorno salvaje es donde me tengo que encontrar o reencontrar, ¿no? De los años 80, Mujeres al borde de un ataque de nervios, de Pedro Almodóvar, sobre todo porque creo que esta imagen que vemos ahí, que mucha gente piensa que es real, es absolutamente un artificio. Y uno puede llegar a pensar que el cine, que es un artificio de por sí, la verosimilitud, a lo mejor es que ahí está el verdadero encuentro de la ciudad, en ese artificio. Nuestra memoria también crea artificios de las ciudades, de nuestros recuerdos. Pero bueno, hay unas imágenes que no son artificios, que son reales. El Taxi Mambo, que lleva Guillermo Montesinos, creo que se llamaba, y bueno, pues la calle Montalbán, fabulosa Carmen Maura con el pirulí de fondo, o la pelea que tienen, la persecución que tienen por la zona de Azca, Julieta Serrano absolutamente enloquecida en esa moto, ¿no? De los años 90 rescato Historias del Cronen, de Moncho Armendáriz, una película que representa otro tipo de Madrid, una generación, bueno, que estaba perdida, salvaje también, asalvajada, que trae mucho los barrios populares, los bares populares, lo que pasaba en los bares, la música que se estaba generando, y bueno, pues esas locuras que cometían lo que se llamó esa generación del Cronen, que hoy ha quedado ya como un clásico, este libro de José Ángel Mañas. Y aquí tenemos algunas imágenes, ahí tenemos lo que era el bar Cronen entonces, y hoy en día pues es una clínica oftalmológica. Pues nada, muy bien. Y por terminar, de los años 2000 traigo esta película de Los Ilusos de Jonas Trueba, en la que retoma el blanco y negro y redescubre la ciudad. Precisamente su productora se llama Los Ilusos, ¿no? Hay una secuencia con la que pretendo acabar además esto, y yo creo que cerramos ya, no me he pasado mucho, una secuencia fabulosa. Es una película de... Los ilusos son los que redescubren de nuevo la ciudad, los que redescubren de nuevo el amor, pero siempre somos ilusos, porque siempre habrá una nueva generación que lo redescubre todo, ¿no? Y una imagen bellísima que representa cómo esos ilusos se ponen por encima del mundo, en sus ideas, atravesando la ciudad, y allá van donde les lleve su corazón, podríamos decir, que es esta imagen estupenda de la Plaza Mayor, en ese momento en el que todos hemos estado, salimos de la fiesta y nos reencontramos con el día nuevo, en una resaca permanente que a lo mejor es este Madrid. Así que nada, muchas gracias. Qué tarde hemos pasado, tan maravillosa. La verdad que la imagen fílmica de Madrid nos ha quedado clarísima, porque hemos visto tantísimas imágenes y de tal calidad que es verdad que no te paras a pensar a veces, o sea, qué es lo que el director está cogiendo, por qué nos quiere expresar eso, por qué nos quieren mostrar esa parte de la ciudad y no otra. Y bueno, para mí ha sido leccionadora totalmente. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, si quieren preguntar algo, si no, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Nicolás. Gracias. Te vamos a seguir esperando y te vamos a seguir llamando. Yo encantado. Porque queremos que sigas con el instituto haciendo más cosas. Muchas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.